¿Qué tal les fue con la tarea? Cuéntenme, ¿tuvieron algún inconveniente o todo bien? Nadie, no dice nada. En nuestro grupo no hubo problemas, ingeniero. Sí, Inge, todo bien, también de mi grupo. Ya, correcto, eso es lo que quiero escuchar. Como se quedan callados, no dicen nada. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Bien, bueno, antes de continuar con otro tema, quería enseñarles el proceso para trabajar con los archivos KML o KMZ del Google Earth. Recuerden que la clase anterior pues no pudimos hacerlo por el tema del software. Bueno, sin embargo, les había comentado que hay algunas versiones de software que sí nos van a permitir hacer ese tipo de procesos. También podríamos utilizar otro software como, por ejemplo, puede ser QGIS. Con ese software no vamos a tener ningún inconveniente porque es un software libre, es decir, que no necesita licencia. Bueno, si nos da el tiempo, podríamos ver un poco de lo que sería QGIS. Yo estoy haciendo ya ese trabajo en ArcGIS Pro y pues si no hubo ningún inconveniente. Entonces, si me dan un segundo para compartir la pantalla. A ver, primero, correcto. Bien, entonces lo que estamos viendo ahorita es el software ArcGIS Pro. Entonces ustedes recordarán que cuando trabajamos con el Google Earth, ¿qué es lo que hicimos? Pues generamos unos polígonos, ¿verdad? Si recuerdan. Generamos unos polígonos y con ustedes los llamamos como parques de Riobamba, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, otro trabajo que hicimos con el otro curso. Ahora este se llama Áreas Verdes Riobamba, ¿sí? Entonces podemos observar que tenemos aquí unos polígonos que se digitalizó en el Google Earth. Tenemos por acá. Aquí tenemos todos estos polígonos. Aquí no le he puesto nombre, bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este polígono, con estos polígonos o con estos lugares? Lo guardamos, guardar lugar como, y lo guardamos como áreas verdes Riobamba. Como podemos ver aquí, está guardado en KMZ y también lo guardamos áreas verdes en un KML, en otro formato. Entonces, una vez que tenemos estos formatos, me fui al ArcGIS Pro. Sí, voy a apagar estas capas de aquí, ArcGIS Pro. Y lo que hice es ocupar una herramienta para poder cargar o convertir esos archivos KML a Shape. Recuerden que no se puede visualizar directamente, así como lo hicimos con con los archivos de CAD. Entonces, estos archivos, pues, necesitan de una herramienta para poder procesarlos. Entonces, en el ArcGIS Pro, yo puedo ir a la pestaña de análisis y aquí dirigirme a las herramientas de geoprocesamiento, que las tengo acá. Aquí tengo las herramientas más utilizadas o más comunes, como es la calculadora de campos, los buffers, los NIR, que es también de vecindad o de proximidad, el Spatial Joy y el Intersect. Aquí de pronto podría buscar como poner el formato del archivo para ver qué herramientas encuentro
y cuál sería una de estas herramientas que me podría servir. Por ejemplo, miren, las herramientas que encuentra aquí en este proceso dice KML to layer, layer to KML, exportar XML workspace, XML, etcétera. Y tengo más herramientas que trabajan o podrían hacer algo con estos formatos KML. Entonces, ¿cuál sería la herramienta que nos podría servir? Podría, por ejemplo, dice KML to layer, ¿sí? Es decir, que vamos a convertir un KML o un KMZ a un future class. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar un clic aquí. Vamos a esperar un momento a que salgan las opciones. ¿Correcto? Entonces aquí voy a buscar el KML, sí, el que voy a convertir. Este KML lo tengo en el disco C, en mi carpeta, base de datos, datos catastrales. Y por aquí tengo, miren, KML, áreas verdes Río Aba. Voy a dar un clic en OK. Ahora aquí, el output location, ¿en dónde voy a guardarlo? Igual datos catastrales, ¿no es cierto? Y seleccionemos base de datos, datos catastrales, OK. Y ya, me parece que eso es todo. Y ahora lo voy a mandar a correr. Vamos a esperar que procese. Y ahora ya tengo mi archivo, ya lo visualizo aquí en el ArcGIS Pro. Vamos a cargar el base map, por ejemplo, el topographic. Miren cómo está correctamente ubicado todos mis polígonos que generé en el Google Earth. Los tengo ya en el ArcGIS, ¿de acuerdo? Entonces voy a apagar esta capa. Si ustedes se fijan, aquí tengo todos los polígonos. Si abro la tabla de atributos, pues aquí ya me aparece, ¿de acuerdo? Todos los campos que se generan al realizar este proceso. Entonces, bueno, ya tengo yo aquí estos polígonos y ya podría hacer cualquier otro tipo de trabajo. Hay que darse las maneras como para tratar de solventar estos problemas que tenemos a la hora de convertir una capa o un archivo a otro, ¿no? Como ustedes pueden ver, el problema principal que tuve aquí era del software, ¿no? Porque no me permitió. De pronto, no sé si es que alguien hizo el ejemplo con otra versión de software, quisiera saberlo. Nadie. Inge con Nadie. otra versión de RJ. Ajá, claro, con otra versión de GIS. Yo intenté hacer con la 10.5, pero hubo unos errores, entonces tuve que instalarme la otra. ¿Y qué GIS se instaló él? El que usted puso en la plataforma. Ya, y tampoco le salió, o no probó. No, ahí ya no probé. Bueno, harán la prueba, ¿no? De pronto en algunos casos sí se vayan a, ¿cómo les digo? A procesar bien, ¿no? Y en otros casos, pues, medio complicado. Denme un segundo, chicos, que me están llamando a una reunión. No he sabido que hay reunión. Ya estoy con ustedes.
Bueno, continuemos. Ya han de grabar la reunión y tocará revisar. Bien, entonces les decía, ¿no? De pronto la instalación o por el tema de la licencia o de pronto también puede ser por el tema de que se actualiza la licencia, ¿no? Entonces hay muchos factores que de pronto pueden ocasionar. Entonces, para que prueben y la próxima clase, a ver, me comentan, me comentan a ver si es que alguien pudo hacer este proceso. Entonces, solamente una persona ha intentado de los 50 estudiantes que tengo, solamente uno o alguien más intentó hacerlo. Inge, una pregunta. Cuando se trabaja con el ArcGIS 10.8 y luego se abre con el Perdón 10.5. que le interrumpa. Está muy bajo su audio, no lo escucho muy bien. Ahí, Inge. Ahí sí se escucha bien. Mi pregunta era, cuando se trabaja con el ArcGIS 10.8, con esa versión, y luego se quiere abrir con la 10.5, ¿sufre algunos cambios o algo así? No pasa nada. Ventajosamente, con este software no hay ningún inconveniente. A menos que, a ver, por ejemplo, ¿en qué afectaría? En el tema cuando ustedes tengan un mapa, un proyecto y trabajen con símbolos. Se descarga un tipo de símbolo, crean algún tipo de simbología. A lo mejor ahí sí afecta. Pero en sí el resultado, lo trabajado, los shapes, no va a afectar. En la simbología, de pronto sí podría afectar. Ah, ya, listo, Inge, gracias. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. Eso yo le comentaba que estaba trabajando en el 10.5 y entonces como estábamos haciendo el trabajo en grupo y repartiéndonos, a mí me pasaron de un 10.8, yo le quise abrir en el 10.5 y me salió un error, ni se abrió el archivo. Bueno, deberíamos probar a ver cómo le pasaron, porque para pasar un archivo, pues hay así mismo algunas maneras. Se deberían empaquetar los archivos, ¿no? No sé cómo lo pasaría. Sí, sí estuvo bien, solo que el error que me salió es que la versión de 10.8 no es compatible para 10.5 y no se puede abrir el archivo. Bueno, habría que probarlo entonces. La verdad es que no me ha pasado, bueno, yo he pasado, y a ver, yo he pasado base de datos, por ejemplo, ya si hablamos base de datos, las que yo les pasé, ustedes lo pudieron abrir, Sí, Inge, cuando se descargó el 10.8. pero en la 10.5 también abrieron la base de datos. Sí, sí valió en la 10.5 Inge sus archivos. En la 10.4 también sí se abría. Ajá, Según yo se abren todas las versiones. así es. Entonces, de eso digo, algún error de compartir los archivos de pronto ocurrió, porque los archivos se abren en cualquier versión. No vamos a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, como les digo, no, si es que ocurre un error, pues ya echaríamos la culpa al software. Por ejemplo, en donde sí deberían haber tenido un error en el momento de exportar los mapas a PDF. De pronto sale la información incompleta. No sé si es que a alguien le sucedió. Cuando quisimos en mi grupo exportar acá, ahí no salía el error. Ya A también. nosotros sí nos salió un error al exportar el PDF, no nos salió dos iconos de la plantilla. Ajá, así es. Ese es un problema ya del tema del software mismo. Para tratar de sopesar eso, yo les recomiendo que primero lo exporten a un JPG y luego al PDF. O también descárguense e instalen el PDF Creator. También podría ayudarnos a solucionar esos inconvenientes. ¿Qué más? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Bueno, más que todo, yo les doy un consejo, ¿no?
Esto de este software de ArcGIS, de los temas de información gráfica o de cualquier software, ¿no? No solamente es, si no practicamos, nos vamos a olvidar. Esto debemos estar practicando a diario para no olvidarnos, porque si no, como ustedes pueden observar, existen un sinnúmero de herramientas que podríamos utilizar para realizar un solo proceso. No solamente hay un camino, sino hay varias formas para solventar o para resolver algún inconveniente. Entonces, eso para que tomen en cuenta. Entonces, bueno, ya continuando con lo nuestro. Como ustedes ven, pues ya tenemos aquí los shapes, ¿no? Ahora abramos el software con el cual estamos trabajando, con el 10.8. Y si nos da problemas, pues yo voy a tratar de buscar una versión más estable ya del ArcGIS Pro para trabajar con el ArcGIS Pro. Porque como ustedes pueden observar, pues, como les dije, no va a haber ya actualizaciones del 18. Bueno, a menos que cambien de parecer. Entonces, ahora vamos con el tema de datos catastrales. KML, ya. Ahora, ¿qué es lo que hice? Miren que una vez que ya tengo los archivos, los que en el ArcGIS Pro, sí, en el ArcGIS Pro, estos shapes, lo que hice fue exportar, sí, exporté, como lo hacía en el ArcGIS 10.8. Seleccioné los polígonos, me fui a Data, exportar Futures. Recuerden que el otro era Data, exportar Data, en cambio aquí ya cambia, ¿no? Data, exportar Futures. Y aquí pues simplemente voy a buscar bueno, aquí ya está cuál es el archivo que voy a exportar. Aquí la localización, pues yo puse dentro de datos catastrales y me generé una carpeta que diga KML Shape, es decir, que de KML a Shape. Seleccioné, digo que un OK y aquí puse el nombre, ¿de acuerdo? Y exporté. Como ya hice ese paso, ahora me voy a abrir la carpeta KML a Shape y aquí tengo, miren, el KML. Voy a dar un clic, pero mejor dicho, voy a arrastrar y miren, tengo ya los shapes en el 10.8 para poder trabajar. Sí, y bueno, comprobemos con un mapa de Google. Vamos a bajarlo. Miren, entonces tengo ya todos mis shapes también que coinciden, ¿no es cierto? Sobre todo con la posición espacial que deberían tener. Y lo tenemos aquí. Estamos, chicos. Bueno, voy a remover esto y eso también voy a remover. Ya, ok. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿verdad? No hay preguntas, no hay nada, está todo bien. Ya más adelante se va a ir complicando un poquito más porque vamos a realizar un análisis espacial y lo que sería importante para ellos es conocer ciertos pasos, ciertas herramientas que nos van a permitir entender lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer. Bien, bueno, voy a tratar de abrir las diapositivas que estamos viendo al inicio. Recuerden que dijimos que estas diapositivas vamos a verlo más adelante, entonces déjenme ver dónde está. Bien.
Bueno, vamos a ver desde acá. Bueno, al hablar de operaciones o de análisis que se realiza con los sistemas de información geográfica, esto debe llevarse a cabo siempre en un contexto y con unos objetos. La definición de los problemas y su expresión en términos de modelos de datos en los SIG precisan de la combinación de dos clases de conocimiento. Un conocimiento especializado del problema que se quiere tratar, es decir, que debemos tener claro cuál va a ser el objetivo que nosotros, al que nosotros queremos llegar al momento de realizar un análisis. Para ello hay que ser un especialista en el problema para saberlo. Por ejemplo, a ver, hablando de las aplicaciones de ingeniería civil. Por ejemplo, yo necesito abrir una vía, necesito hacer un estudio de un diseño de una vía. Entonces, para realizar ese diseño, para realizar ese estudio, pues yo necesito conocer ciertos parámetros o cierta normativa de medidas, de ancho, qué sé yo, ¿no es cierto? De, por ejemplo, del tipo de suelo, etcétera. Entonces, para realizar eso tenemos que ser un especialista para poder resolver y debemos saber cuál es el objetivo al que queremos llegar. También el conocimiento de la tecnología para el manejo de la información geográfica. También debemos poder manejar estos sistemas para poder realizar una representación adecuada de los datos y poder determinar las herramientas que son necesarias para poder resolver algún problema. Y también conocer o poder decidir el tipo de operaciones que serían las más apropiadas. Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de análisis de los sistemas de información geográfica? Primero, debemos definir el objetivo, es decir, como ya lo dijimos, debemos tener claro cuál va a ser el problema que vamos a resolver, cuál es el objetivo, cuál va a ser, a qué queremos llegar. Para ello, nosotros necesitamos seleccionar datos. Recuerden que para poder trabajar con los sistemas de información geográfica, nosotros necesitamos de cierta información que provienen de los datos que vamos a tomar. Una vez que ya seleccionemos los datos, vamos a determinar los métodos de análisis. Aquí es cuando yo les decía que existen varias alternativas, existen varias metodologías sobre las que se puede decidir. No es una camisa de fuerza. Esto no es una camisa de fuerza. Existen varios procedimientos, existen varias metodologías con las cuales nosotros podríamos valernos para poder llegar hacia ese objetivo. También deberíamos decidir cuál es la correcta aplicación de las funciones en el software. ¿Cuál va a ser la función específica? Esto va a variar en cada programa. Y por último, vamos a representar y vamos a valorar los resultados. Entonces, eso tener en cuenta, por favor. Eso debemos tener en cuenta, ¿no? La definición de objetivos, la selección de datos, determinar los métodos de análisis, aplicar las funciones en el software, las correctas funciones en el software, y luego la presentación y valoración de los resultados. ¿Cómo vamos a presentar los resultados para darlos una valoración? En base a esto, existen algunas funciones que nosotros podemos realizar sobre, por ejemplo, el modelo raster. Las funciones de análisis sobre este modelo se basan en las operaciones que se realizan en cada uno de los píxeles que forman la cobertura de los datos espaciales. Entonces, cuando trabajemos con datos raster, estas funciones de análisis lo vamos a hacer sobre cada uno de los píxeles. Por ejemplo, una función de mediciones e identificación de elementos se ejecutan directamente sobre los valores almacenados en las celdas y podríamos hacer algunas consultas como, por ejemplo, el valor
de una determinada localización, la localización de un determinado, como de un valor, de un determinado valor, nos vamos a hablar de una etiqueta, superficie y perímetro de una determinada categoría informacional. Sí, por ejemplo, aquí deberíamos valorar los píxeles que tienen el mismo valor y por tanto pertenecen a la misma categoría. Sobre este mismo modelo podemos hacer una función o realizar una función de reclasificación. Este supone la creación de un nuevo mapa con nuevos valores. Es el resultado de determinadas operaciones matemáticas basadas en los valores iniciales. En esta operación solo se utiliza un mapa o capa de información. Y hay varios tipos de reclasificación, como por ejemplo el reetiquetado, la agregación, creación de intervalos y la operacional. El reetiquetado supone cambiar el valor de las celdas con el mismo atributo por otro valor. La agregación supone unir dos valores distintos en un único valor. Como resultado se obtiene una nueva categoría que es la suma de las dos. Creación de intervalos, pues es el paso de una variable continua a una discreta, y la operacional se crea una nueva capa a partir de la realización de una operación aritmética, suma, multiplicación a cada píxel. Asimismo, aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una reclasificación. Hablando del modelo raster, por ejemplo, si tenemos aquí, miren, un mapa en donde esta paleta de colores me están representando, por ejemplo, los pastos secos, los pastos, no se ve muy bien, húmedos, podría hacerlo así, o húmedos, bueno, pinar de silvestre de exposición media, etcétera. Bueno, me está representando diferentes, digamos, tipos de vegetación. ¿De acuerdo? Ahora, con esta herramienta de reclasificación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, vamos a hacer una reclasificación a todos los pastos, sin importar el tipo de pastos, lo va a reclasificar con un valor. Por ejemplo, aquí me ha unido los pastos secos y los pastos húmedos, por así decirlo, en una sola categoría. Ahora, aquí miren, tenemos todos los pinales de silvestre de tal cosa, pinal de tal, etc. Ahora, estos tres tipos de pinares lo hemos recategorizado en un solo pinar. Lo mismo con el hayedo y con la roca desnuda. Entonces, esta es una función de reclasificación que se lo hace en un modelo raster, que ya cuando hagamos en el SODA, pues vamos a entender de qué se trata. Lo mismo podemos hacer con el tema de la superposición. Aquí, vuelta, siempre se utiliza más de una capa. Esta operación puede hacerse de 2 en 2 capas. Siempre sobre los píxeles de la misma localización. Hay dos tipos de funciones de superposición, las lógicas y las aritméticas. Las lógicas buscan áreas donde coincidan unas determinadas condiciones a partir de la utilización de operadores de tipo booleano. El OR y el AND. OR se cumple una condición u otra y el AND o el y se debe cumplir las dos condiciones expresadas. Y el otro tipo de función es la aritmética, que se combinan dos capas, píxel a píxel, mediante una operación aritmética como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sí, aquí tenemos un ejemplo de superposición de tipo aritmético, que se ha realizado una operación. Sí, se ha realizado una operación y como resultado tenemos esta capa. También podremos aplicar una función de vecindad. El resultado de estas operaciones está en función del valor de los píxeles que se encuentran relacionados entre sí, ya sea por proximidad inmediata o de forma más lejana. Hay dos tipos de funciones de análisis de vecindad en función de la distancia. Vecindad inmediata se realiza a partir del valor de los píxeles vecinos del píxel analizado, y dos de los más comunes son los filtros para suavizar o realzar contrastes espaciales, y las funciones topográficas, como el cálculo de pendientes y orientaciones.
Hay otra función también de análisis que es la vecindad extendida, que son operaciones que realizan un píxel con otros que no tienen por qué ser contiguos. La base del cálculo está en el tipo de distancia utilizada. Esta puede ser euclidiana o funcional. Así que igual también ya veremos con ejemplos a más detalle estas funciones. Ahora, sobre el modelo vectorial. Las funciones de análisis sobre ese modelo se basan en las propiedades de los elementos gráficos que se emplean, que son los puntos, las líneas y los polígonos, como por ejemplo la medición e identificación de elementos. Se realizan preguntas en base a la dimensión espacial y la dimensión temática de la información geográfica. Podemos encontramos algunos tipos de consultas como sobre la dimensión espacial, por ejemplo, distancia entre objetos, área, perímetro, y sobre la dimensión temática podemos realizar consultas directas o indirectas sobre la información almacenada en las tablas, es decir, en las tablas de atributos. Y para ello vamos a utilizar un lenguaje SQL. También podemos realizar funciones de proximidad, que consiste en delimitar un área próxima a un determinado objeto. Ese objeto puede ser un punto, una línea o un polígono, siendo el resultado una nueva capa de información vectorial o un conjunto de elementos de otras capas que quedan dentro de la instancia definida. La principal diferencia con respecto al modelo raster es que las nuevas áreas solo pueden ser creadas a partir de la distancia euclidiana, aunque en el cálculo se pueden incluir factores relativos a los atributos de los objetos geográficos. Tenemos aquí ejemplos de proximidad, ejemplos de la función de proximidad sobre distintos objetos vectoriales. También existen funciones de superposición que son de mayor complejidad que su análoga de modelo raster y requiere de cálculos geométricos y topológicos para construir la capa vectorial, resultado de aplicar este tipo de análisis. Esta complicación hace que sea más habitual trabajar de 2 en 2 capas de información. Además, es importante el orden de las capas según sea el resultado que queremos obtener. El hecho que se trabaje con elementos espaciales distintos en el raster, todos los píxeles eran iguales, hace que se puedan crear falsos objetos que tienen que ser depurados posteriormente. Igual, cuando hablamos de estas funciones de superposición, entonces tenemos claro 3 ejemplos, que es la unión, la intersección y el erase. La unión. Miren, aquí tenemos una unión que vamos a trabajar con dos capas. Por ejemplo, tenemos 2 capas de entrada. Al momento de realizar esta operación, vamos a obtener una sola capa de salida, pero con los 2 elementos unidos. Al realizar una intersección, también trabajamos con 2 capas. Si ustedes se fijan aquí, estos 2 rectángulos con este círculo son 2 capas distintas. Y al momento de realizar este proceso, tenemos solamente una capa con los elementos comunes. El cliff es otro geoproceso u otro proceso en donde ocupamos igual 2 capas. Necesitamos una capa de recorte y necesitamos una capa con la cual vamos a cortar. Es decir, que cuando realicemos un clip, por ejemplo, vamos a cortar esta capa y necesitamos un molde o un modelo con el cual cortar. Entonces aquí tenemos este molde o este modelo y el resultado sería el siguiente. Igual, una sola capa. En todas estas funciones necesitamos de 2 capas y obtenemos de resultado una sola capa. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme ver. Bueno, sí, leamos esto más. Para resolver estos ejercicios o este tipo de análisis, es muy importante basarnos en un modelo cartográfico
que es como tener un modelo de flujos o un diagrama de flujos de procesos. Entonces, este modelo cartográfico o modelo de flujo está basado en el álgebra de mapas de Tomlin. Y es es el proceso de buscar o determinar la combinación de comandos que producen la solución a un problema espacial. Es un modelo interactivo entre los datos, las capas y las operaciones, que son comandos que se aplican para buscar la solución. El modelo no es lineal, es decir, que permite la simulación de distintos escenarios y sigue una secuencia lógica y utiliza recursos gráficos para identificar los mapas o capas de partida para poder modelar el problema. Entonces, para qué nos sirve este modelo cartográfico? Para identificar los mapas o capas de partida para modelar el problema, para determinar qué función podríamos aplicar e identificar el mapa de salida. Aquí tenemos un ejemplo. El mapa de partida, por ejemplo, va a ser un modelo digital de elevación, es decir, que el mapa de partida va a ser las capas con las cuales vamos a utilizar. Luego, la función, es decir, es decir, aquí a ver cómo sería aquí, el proceso que nosotros vamos a realizar. En este caso va a ser la orientación. Y el mapa resultado, la capa resultante, va a ser un mapa de orientaciones. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Por aquí, ¿cuántas capas estamos utilizando? 1, 2 y 3 capas. Un segundo. Vamos a ver, analicemos el primero, nuevamente. Para resolver este problema que tenemos aquí, hemos utilizado una capa, que es el modelo digital de elevación. Aquí hemos realizado una función y hemos utilizado para ello la función de orientación. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues a este modelo digital de elevación lo va a transformar a un modelo de orientaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para yo obtener el modelo de orientaciones, yo he necesitado de primero partir del modelo digital de elevación. Entonces, ahora, para este otro ejercicio que tenemos aquí, que es cualquiera, hemos utilizado 3 capas. 1, 2, 3 capas. A estas 2 primeras capas les he realizado una función y hemos obtenido 2 resultados. Con estos 2 resultados, he combinado con esta tercera capa y he realizado una sola función con estos 3, dándome como resultado el objetivo al que quería llegar. Entonces, para realizar o resolver un problema, va a ser necesario primero modelar mi posible solución. Primero voy a modelar y luego voy a pasar al software. Es decir, que voy a hacer ahora, antes de resolver cualquier problema de sistemas de información geográfica, primero voy a realizar este modelo, el modelo cartográfico. Y esto lo voy a hacer en papel. El modelo cartográfico, vuelvo y repito, no es más que un modelo de flujos, es decir, es un diagrama de procesos que voy a realizar. Antes de pasar al software, primero voy a modelar la solución. Entonces, igual, ya lo veremos cómo lo hacemos. Bueno, esto estamos hablando de la visualización. ¿Cómo vamos a representar la visualización? ¿Cómo vamos a visualizarla?
los resultados. Bueno, en fin. Entonces, eso que quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, que tanto los datos raster como los datos vectoriales tienen funciones para resolver algún inconveniente. Un segundo, por favor. Ya, bien, entonces, vamos a partir primero con el tema de los datos vectoriales. Los datos raster los vamos a dejar para el tema de final porque digamos que es un poquito más complicado. Bien, entonces, vamos a partir del tema de la cartografía temática, perdón, de la cartografía, de la base de datos que tenemos, y vamos a cargar Ecuador provincias. ¿De acuerdo? Tenemos cargado aquí Ecuador provincias. Vamos a suponer que nos piden realizar un trabajo en nuestra provincia. Nos piden realizar un trabajo en nuestra provincia. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí todo el mapa del Ecuador. Entonces necesitamos hacer aquí una operación. Necesitamos hacer aquí una operación para poder separar solamente la provincia con la cual queremos trabajar. Me parece que incluso ya hicimos algún ejemplo rápidamente. ¿Quién me dice cómo podemos realizar eso? Quizás puede ser seleccionando features y creando una nueva capa de esos features. Ajá. Ya, sí, ¿no? Como yo les dije, como yo les comenté, ¿no? Existen varios métodos, varios caminos para realizar eso. Entonces, a ver, vamos al tema de Chimborazo. Yo quiero seleccionar Chimborazo. Para mí es fácil realizar esta selección. ¿Por qué razón? Porque yo conozco el Ecuador y conozco cuál es mi provincia. Pero si por ahí me dicen, a ver, por ejemplo, yo en el tema del Oriente me confundo un poco, que sería, por ejemplo, cuál es la provincia de Morona, Santiago. ¿Quién me dice, quién es de Morona, Santiago? ¿Quién conoce Morona, Santiago así a simple vista? Donde está la manito, creo que es. Ah, no sé. Yo solamente puse la mano por ponerlo, más ya vamos a ver. No, eso creo que es Pastaza. Es pastaza ahí. Ah, ya ve. Esos son los inconvenientes que se tiene cuando, bueno, al momento no conocemos, ¿no? Entonces, hay maneras para ver. Bueno, vamos con la herramienta Identify. Veamos. Es Pastaza, ajá. ¿Dónde está Morona? Más Orellana. abajo, ingeniero. Más abajo. Ese es. Ya, Morona, Santiago. Desconocemos nuestro territorio. Es más, somos vecinos. Colindamos con Morona, Santiago. Bien. Yo necesito solamente Chimborazo para trabajar. Ya más adelante vamos a ver cómo hacemos un tipo de selección y todo eso. ¿Yo puedo utilizar esta herramienta? Sí, Eric, dígame. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas. Tengo una duda. Ese mapa está georreferenciado con la zona 17, ¿verdad? Ajá. Ya, pero en el mapa contamos con la provincia de Galápagos, ya. Y la provincia de Galápagos tiene que ser georreferenciada con la zona número 15. En ese caso, ¿cómo le haríamos? Ya que, si no me equivoco, todas las provincias están con la zona 17. ¿No habría problema ahí? Al momento de trabajar no habría ningún inconveniente. Ya cuando se trate de realizar algún tema ya en el campo, en situ, pues deberíamos hacer una reproyección.
Deberíamos reproyectar. Por ejemplo, a ver, les decía, ¿no? Que el Ecuador está en dos zonas. Veamos, en dos zonas prácticamente el Ecuador. En la zona 17 y en la zona 18. Perdón. Entonces, ya, Galápagos se encuentran en otras zonas, pues y deberíamos trabajar con estas zonas también. Así es, deberíamos trabajar con esa zona. Por eso les decía que cuando nosotros trabajemos en algún lugar, en alguna zona en específica, deberíamos trabajar con el sistema de coordenadas de esa zona. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a trabajar en Chimborazo, pues la 17S. Si vamos a trabajar en Bolona Santiago, en esta parte, 17S. Pero si ya nos vamos más acá, pues ya tendríamos que poner la 18S. Sí, señor Patricio. Inge, buenos días. Una pregunta. ¿A partir de dónde más o menos se trabajaría con 18, o sea, 18 norte? Mire, si usted se fija, aquí tenemos esta línea. De Ajá. Pichincha para el norte, mire. 18S. ¿Sí estamos? Sí vemos? Sí, así es. Correcto. Ya, entonces, bueno, al menos cuando estemos trabajando en esta zona y si nos vamos a tomar un punto con un GPS, pues el GPS ya nos va a decir directamente en qué zona estamos trabajando. Bien, bien, entonces, continuemos. Decíamos que yo necesito trabajar con Chimborazo. Para ello voy a seleccionar solo Chimborazo. Está seleccionada la capa. Puedo hacer aquí varias cosas para poder separarle a Chimborazo de este mapa. Puedo ir a darle un clic derecho, irme a selección y crear una capa con esta selección. Ya está. Miren, ya tengo aquí mi capa. O también puedo irme, darle un clic derecho, data, export data. Aquí me va a preguntar en dónde voy a guardar. Pues vamos a buscar una carpeta. Se va a llamar resultados, no importa. Y le voy a poner Chimborazo. Le digo que sí, le digo que sí también y ok. Me pregunta si es que quiero visualizar. Le digo que bueno. Y ya tengo Chimborazo aquí. Vamos a cambiarle de color. Ok, entonces miren, ya tengo tres capas de Chimborazo que lo exporté de una manera. Este otro también que no me permitió poner nombre, pero sí me permitió exportar, que también podría luego utilizar, ¿no es cierto? Que podría luego utilizarlo. Y también tengo la capa de Ecuador. Bien, yo me voy, Ecuador provincias no necesito, voy a remover y me quedo solamente con estas dos capas. Esta de acá tendría que volverlo a exportar porque si me voy a las propiedades, vamos a ver en dónde se encuentra. Dice que está en Ecuador provincia Shape. Sí, entonces, miren, al momento de hacer esta operación, estamos dentro de Ecuador y Ecuador provincia Shape. Vamos a ver. Refresquemos. Pues es como que se me genera un archivo temporal en esta carpeta, la cual yo tendría que volverlo a exportar. Si solamente es por un tema temporal, porque si es que nuevamente vamos a las propiedades y vemos, dice, a ver, este está en Ingeniería, Base de Datos de Ecuador y Ecuador Provincia Shape. No tengo, miren, Ecuador Provincia. Ah, aquí está. Ecuador, no, pero este es Ecuador Provincias. Este es de Ecuador Provincia Selection. Entonces, es un temporal. Entonces, nuevamente tendría que exportar. Entonces, lo que voy a hacer es remover. Y me voy a quedar con lo que exporté, que esta sí tenemos, esta capa que está aquí en la carpeta resultados. Y aquí tenemos Chimborazo, que es la de acá.
¿De acuerdo? Entonces, miren, ya tenemos la capa de Chimborazo con la cual voy a trabajar. Ahora, con esta capa, pues vamos a ver la red vial. Voy a cargar la red vial. Miren, he cargado la red vial, pero de todo el país. Entonces, asimismo, yo necesito solo la red vial de Chimborazo. Para ello voy a utilizar una herramienta del geoproceso. La primera herramienta de geoproceso que voy a utilizar es el clip. Recuerden qué es lo que hacía el clip. ¿Dónde estaba? Parece que ya borré el clip. Acá está. ¿Qué es lo que hacía el clip? Recuerden. Acá. Teníamos, el clip me sirve para hacer un corte, un recorte, ¿no? Necesito dos capas. La capa de entrada va a ser la capa que voy a cortar y la capa, la segunda capa, la capa con la que voy a recortar. Entonces, vamos para acá. ¿En dónde encuentro esta herramienta? Directamente la puedo encontrar aquí en la pestaña Geoprocessing. Tengo aquí la herramienta Clip o en las Art Toolbooks. Esperemos que cargue. En las Art Toolbooks también pueden encontrarlo. Miren, existen un sinnúmero de herramientas, ¿no? Si ustedes no se acuerdan, pues bueno, yo sé que está aquí dentro de las herramientas de extracción, está el clip. Aquí tengo el clip. Y si no se acuerdan en dónde está, pues podemos buscarlo. Podría utilizar cualquiera de las dos formas, ¿no? Vamos, la más rápida es la del geoprocessing clip. Me aparece esta ventana y aquí me va explicando, qué es los pasos que debo seguir. Entonces, primero me dice que ingrese el future que va a ser cortado. ¿Qué vamos a cortar? La red vial. Las vías. Correcto. Entonces selecciono aquí, despliego en este triángulo la red vial. Ya. Y acá me dice que ingrese el future o la capa que voy a usar para cortar. ¿Con qué voy a cortar? Hueso. Con Chimborazo. Y acá el output future class es la ruta de salida. ¿En dónde voy a guardar? Pues yo voy a guardar en la carpeta resultados y voy a ponerle el nombre vía Chimborazo. El tipo, pues es un future class Chimborazo. Al momento de una recomendación, traten de poner los nombres más cortos posibles, porque también sabe dar inconveniente. Voy a guardar y luego voy a dar un clic a OK. En la parte inferior derecha está procesando. Correcto, dice que ha hecho bien porque me salió un viso de color verde. Ahora en la en la tabla de contenidos, tengo las vías de Chimborazo que fueron cortadas. Voy a apagar estas vías que dice estado de vía red estatal 2019, las apago. Y ya tengo, miren, las vías de Chimborazo. ¿De acuerdo? Ahora, esta herramienta del clip no solamente corta la geometría, sino también que hace recorte, pero también con la parte alfanumérica. Es decir, que si yo abro la tabla de atributos de las vías, pues me va a cortar, miren, con toda la información que tenía. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el tema de Chimborazo. Si abro la tabla de atributos, podemos observar que tengo ahí todos los campos con la información que tenía la capa original. Bien. Ahora, esta de aquí no me sirve. Voy a remover. Perfecto. Vámonos por acá. Vamos a Ecuador.
Bien, ahora vamos a trabajar. Tengo aquí todas las vías de Chimborazo. ¿De acuerdo? Ahora voy a cargar los cantones de Ecuador. Sí, estoy en los cantones de Ecuador. Bueno, yo quiero ahora trabajar con todos los cantones de Ecuador para luego ir, bueno, no con todos, más bien, a ver, con el cantón, ¿qué cantón? ¿Con cuál cantón trabajamos? Trabajemos con el cantón Guamote, ¿de acuerdo? Ya, ahora, voy a exportar el cantón Guamote. ¿Cómo hago? ¿Cómo exporto? Sabemos ya los pasos para hacerlo, pero fíjense en que yo solamente porque dije el cantón Guamote, pero no sé dónde queda. Entonces, ¿cómo selecciono este cantón Guamote para exportarlo? También podría hacerlo de diferentes maneras. Podría, por ejemplo, a ver, Ecuador Cantones, abro la tabla de atributos y podría por aquí ir a buscar DPA de scan, el cantón Guamote. Podría ordenarlo en forma ascendente, ahí buscar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está Guamote? Aquí tengo. Y selecciono desde la tabla de atributos, miren. Seleccionado, ya tengo, miren, la selección del cantón Guamote. Si estamos. Esa sería una forma. Voy a limpiar la selección. O podría hacer una selección por atributos, ¿sí? En donde tendría aquí primero que escoger la capa con la cual voy a trabajar. En este caso es Ecuador Cantones. Ahora, el campo. Recuerden que el campo es DPA de scan, el campo que contiene los nombres de los cantones. Y ahora le voy a decir, aquí voy a basarme, recuerden que habíamos hablado también cuando se hace una consulta mediante un lenguaje SQL. Entonces, aquí voy a generar mi sentencia. Dice que me seleccione de la capa Ecuador cuando de la capa de scan, aquí voy a utilizar un operador lógico, sea igual a qué. Voy a desplegar todos los valores acá en esta ventana. Como son cientos, miles de valores, hasta encontrarlo me voy a demorar. Podría poner aquí, escribir Guamote, a ver si es que, ajá, Guamote. Y doy doble clic y lo tengo y luego voy a verificar si es que esta expresión es correcta. Doy un clic aquí en verificar y me dice que la expresión está verificada, que está correcta y luego doy clic en OK y también he seleccionado la capa, o mejor dicho, el cantón Guamote. Y ahora sí, yo podría ir a la capa de Ecuador Cantones, clic derecho, Data, exportar data. Voy a ver dónde voy a guardarlo, en resultados. Y voy a poner aquí Guamote. Y voy a guardarlo. Y le digo OK. Le digo que sí. Y Ecuador Cantones ya no lo necesito, voy a remover. Entonces ya tengo, miren. Ya tengo esta opción. Esta opción para ir separando las capas con las cuales voy a trabajar. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? Sí está claro, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Ya. Perfecto. Analicemos un momentito esta capa de Guamote. A ver, vamos acá, Guamote. Vamos a abrir la tabla de atributos. ¿Qué nomás tiene? Un código DPA de scan, el nombre, el código de la provincia y también a qué provincia pertenece y tiene un área. ¿De acuerdo? Analicemos la vía Chimborazo. También tiene los campos por defecto que se generan, el nombre de la vía. A ver, un segundo.
nombre. Un segundo, ya se está acabando la reunión. Ya. Ajá, el nombre sí es el mismo, está como duplicado. El nombre de la carretera, la jerarquía, qué provincia pertenece, la ubicación, la longitud, el ancho, el tipo de rodadura, etcétera. Administrativa, entidad, bueno, en fin. Sí, tiene toda esa información. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa si utilizamos otra herramienta, otra función. La herramienta de la intersección. Voy a apagar esta capa de chimborazo. Ahora yo quiero trabajar, ¿cierto? Quiero hacer una intersección. Estas dos capas todas están separadas. Vamos a ver el resultado de hacer un intersect. Voy a seleccionar aquí las dos capas, vía chimborazo y guamote. Y voy a buscar el lugar donde lo voy a guardar en resultados. Y voy a poner intersección, chimborazo y guamote. Pongámosle así. El resto lo dejo por defecto y digo OK. ¿Qué pasó? Aquí tenemos la nueva capa. Apaguemos estas dos capas de acá. Entonces, ¿qué sucedió? Vámonos a ver. ¿Quién me dice? Miren el orden en que puse las capas. Chimborazo y guamote. ¿De acuerdo? Chimborazo y guamote. Hice una intersección. Es como que ha hecho un recorte, ¿no es cierto? De las vías que están solamente en guamote, una intersección. Pero vamos a ver la tabla de atributos, qué es lo que pasó. También tenemos toda la información. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ¿qué tal si es que cambiamos el orden? Guamote y chimborazo. Lo vamos a dejar en resultados. Ahora vamos a poner guamote y chimborazo. OK. Entonces, el resultado pues va a ser similar. ¿De acuerdo? Es como que estuviéramos haciendo un clip, pero aquí estamos realizando la intersección entre dos capas. Es decir, que me está seleccionando solamente la capa en común, el resultado en común entre estos dos. ¿Estamos? Ahora. A ver. Voy a eliminar estos que no me sirven. Y voy a cargar nuevamente cantones. Ya, un cantón es este de acá. Así tengo Chimborazo. Riobamba no tengo. Voy a exportar Riobamba para hacer otro ejemplo. Guardamos y OK. Y voy a cerrar Ecuador cantones. Remuevo. Bien, entonces tengo aquí también esta capa.
Tengo dos capas distintas, ¿no? Tengo Riobamba y tengo Guamote. Ahora, yo tengo dos capas separadas y quiero hacerle una sola. ¿Qué herramienta debería ocupar? A ver, vamos por acá. Ya trabajamos con estas dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasará si hago con la unión? Vamos a ver con la unión. ¿Qué pasa? Riobamba y Guamote. Le digo que ok. ¿Qué pasó? Se unieron las dos capas. No se unieron, salió error. Vamos a hacer nuevamente, miren. Selecciono las dos capas. Riobamba y Guamote. Y le digo ok. ¿Qué pasó? Tal vez por lo que no están sobrepuestas una encima de la otra, no sé, no están intersectadas. Exacto, que no existe una geometría en común. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hago una sola capa? Yo no Entonces, necesito- Inge, y si fue con la provincia de Chimborazo y con el cantón Guamote, ahí sí había la unión, me imagino. Ahí sí hubiera la unión porque porque tendrían geometría en común. Ajá. Pero como si ustedes se fijan, aquí tenemos dos capas que son distintas, que no comparten ningún tipo de geometría. Entonces, por eso es que no vamos a poder utilizar la unión. Pero sin embargo, hay otra herramienta que se llama Merge. Voy a utilizar el Merge, Riobamba y Guamote y le digo OK. L. Tampoco. Ah, ok. Ok. Aquí vamos a cambiar de nombre. En resultados, y voy a poner aquí Merge. Guardar y OK. Ya. Entonces, ahora sí, miren, el Merge ya es una sola capa. Y si abro la tabla de atributos, tengo las dos capas como deberían estar. Riobamba y Guamote. Sí, entonces existen algunas herramientas de geoproceso, las cuales me van a permitir, pues, realizar algunas actividades, algunos procesos, para luego poder hacer algún otro trabajo. Por ejemplo, a ver. Entonces, vamos por acá. Recordarán que tenemos estas capas. Tenemos Guamote, tenemos Chimborazo y tenemos las vías de Chimborazo. Y también tenemos Riobamba. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Tengo esta información. Sí, tengo esta información. Lo que aquí me piden es realizar un estudio en las vías que están en Chimborazo. Sí, realizar un estudio en las vías de Chimborazo. Y quiero ver cuál de estas vías de Chimborazo son de pavimento de lastre. No, de lastre ya. Sería mejor así. Necesitamos hacer un estudio para pavimentar las vías en Chimborazo. Pero para ello yo necesito hacer un estudio, necesito saber costos, longitud y todo eso, ubicaciones y todo eso. Para ello yo necesito saber
¿no es cierto? ¿Cuántas vías, cuál es la dimensión de las vías de tipo lastre que tiene Chimborazo? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ocupar ya. Vamos a ocupar, ¿dónde estaba? El modelo cartográfico. ¿De acuerdo? Vamos a ocupar el modelo cartográfico, pero antes de ello, vamos a regresar a la etapa del proceso de análisis en los SIG. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Me pide el ejercicio determinar la longitud de las vías de tipo lastre de Chimborazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este análisis? Chicos, ¿qué fue? ¿Cuál es el objetivo? Determinar las vías lastre Correcto. Determinar, ¿no es cierto?, las vías de lastre. de tipo, las vías, voy a poner, perdón, de las vías de tipo lastre. ¿Sí? Y su longitud. Ya. ¿Qué datos necesito para poder trabajar con esto, para poder realizar este proceso? La provincia de Chimborazo y las vías. Correcto. Entonces necesito dos capas, ¿no es cierto? Chimborazo. Y la otra capa que son las vías. ¿Ya? Ahora, la determinación de los métodos de análisis. Esto ya lo vamos a ir haciendo al momento que vayamos realizando el modelo cartográfico. Y aquí la aplicación de funciones en el software. Y luego vamos a ver cómo presentamos resultados. Pero partamos desde aquí. Bien. Vamos al software. Necesito dos cosas. Las vías de Chimborazo. ¿Sí? A ver, un segundo. Necesito instalar. Vamos a ver si instala la tableta. No se le escucha, ingeniero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el modelo cartográfico para llegar a determinar la longitud de las vías de tipo lastre de Chimborazo. Primero, ¿qué es lo que voy a necesitar? Dos capas. El objetivo ya está definido, ¿no es cierto? Necesito dos capas. La capa de Chimborazo, ¿no es cierto? Y la otra capa, que va a ser las vías. ¿Verdad? Estas son las dos capas que necesito. Ahora, a estas dos capas, por ejemplo, Chimborazo, que ya la tengo ahí, miren, Chimborazo lo tengo ahí. Tengo que hacerle algún proceso de Chimborazo.
Chicos, No, no es cierto. Ya. No tengo que hacer absolutamente nada. A las vías, ¿qué tendría que hacerlo? verle cuáles son las del lastre. Podría hacerlo de una vez eso, ajá. Pero tomen en cuenta otra situación. Que las vías que tengo aquí no solamente es de Chimborazo, sino también está de otros cantones. Entonces, ¿cuál es el proceso que primero debería realizar? Recortarlas a Chimborazo. Correcto. Tendría que ser aquí un clip. Un clip a las vías. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese clip? Vías Chimborazo. Correcto. Vías Chimborazo. Entonces, ahora sí, tengo vías Chimborazo, ¿no es cierto? Y tengo el cantón Chimborazo que no sigue, no vamos a hacer nada. Ahora, ¿qué más debería hacer con estas vías Chimborazo? Ya tengo las vías Chimborazo. Identificar las vías de lastre. Correcto. Para ello tendría que hacer una selección entonces. Una selección por atributos de las vías que son de tipo lastre. Y como resultado, voy a tener aquí las vías de tipo lastre. ¿Sí o qué? Entonces, ahora sí, ya tengo aquí, perdón, los resultados. Tengo aquí mi capa, que podría combinarla, ¿no es cierto? La capa de Chimborazo y la capa de las vías. Entonces, miren, este es el modelo cartográfico que vamos a realizar antes de hacer en el software, ¿sí? Ahora, yo voy a proceder a hacer en el software, pero se me va a borrar lo que acabamos de apuntar. No importa, vamos a hacerlo en el software ahora. Perdón. Entonces, primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Hasta un clic. Ese para cortar las vías de Bamba. De Riobamba. Sí, perdón, nos equivocamos, chicos, no era de Chimborazo, sino de Riobamba. Sí, solamente en el modelo cartográfico estamos poniendo la capa de Chimborazo, pero no era la capa Chimborazo, sino era la capa Riobamba. Correcto, entonces vamos a hacer un clic. ¿Qué vamos a cortar? Las vías que es de Chimborazo. ¿Con qué vamos a cortar? Con la capa de Riobamba. ¿Y en dónde vamos a guardar? Resultados que van a ser estas vías Riobamba. Guardamos. Ok. Y esperamos. Miren. Ahora, estas vías de Chimborazo no me sirven. Voy a remover. Ya tengo las dos capas. ¿De acuerdo? Ahora, con estas capas, con estas vías de Riobamba, voy a abrir la tabla de atributos y voy a verificar cuál es el campo que contiene ese tipo. Bueno, ya aquí ya no me salió el ejercicio porque dentro de las vías de Riobamba, ninguna es de lastre. ninguna es de lastre. Correcto. Pero el proceso era el que nosotros estábamos siguiendo. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero con otro cantón. Si no, nos va a salir. A ver, carguemos las vías. Tenemos que cargar las vías, ¿no es cierto? Resultados. Vías Chimborazo. Y vamos a cargar Guamote mismo. Hagamos con Guamote. Pienso que Guamote de pronto sí tiene, ¿no? Vamos a clip. Vamos a cortar las vías y vamos a cortar con Guamote. Vamos a dar un clic en OK. No, perdón. Y vía Guamote no tengo, ¿no?
Correcto, vía Chimborazo lo remuevo. Veamos si es que tiene Guamote lastre. Tampoco. No tenemos todas las vías aquí. Yo creo que son solo de las vías principales, ingeniero. Sí, creo, ajá. Es por eso es que no tenemos. Bueno, pero la idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente, que ya veremos con otras capas, realizaremos estos ejercicios, pero la idea es seguir el proceso como lo estábamos realizando. Hacer un modelo cartográfico para ir resolviendo paso a paso lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto del software va a quedar para el final. Ahora, los ejercicios que vayamos a hacer, lo vamos a hacer ya primero en un papel y luego lo vamos a trasladar al software. ¿Estamos? Entonces, a ver, para no quedarnos picados, vamos a cargar todas las vías. Ecuador vías. De acuerdo. Y vamos a ver del Ecuador cuáles son las vías que están de tipo lastre. Para ello voy a hacer una selección por atributos. De acuerdo, eso ya aprendimos. El tipo de vía, veamos, asimismo, antes de tabla de atributos, tipo. Ajá. En el tipo, selección por atributos, doble clic en tipo, digo igual, despliego todos los valores. Si aquí no me suena el tipo lastre. ¿En dónde vimos tipo lastre? ¿En cuáles vías estaremos viendo? O de pronto está acá. En otro no. Tampoco. No. ¿Y cuáles son las vías que están? De pronto me confundí de capa. Debo tener otra capa por aquí. Bueno, no importa. Las tipo herradura. Quiero saber cuáles son las tipo herradura. Doble clic y doy clic en OK. Hablamos de la tabla de atributos. 137 dice. ¿Y dónde están esas vías? Que no se ven. Seleccionadas, pero no se ven. Deben estar por ahí. Exportemos las vías. Ah, miren. En Galápagos, nosotros no tenemos tipo de herradura. Qué raro. Hay que actualizar esta capa. Bueno, la idea es esa. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya en la próxima clase vamos a continuar con unos ejercicios con capas que tengan toda la información. No hay preguntas. Red vial. Aquí está. Es la red vial, la principal. Claro. Bueno, entonces por hoy nos quedamos ahí. Ya en la próxima clase continuaremos. Ya nos podemos retirar y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Inge. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.